Buenas noches, ¿cómo están? Arrancamos una nueva entrega de este ciclo que hemos denominado Dialogando con los partidos OTCA. Vamos a estar conversando con Roberto Enríquez, presidente del partido COPEI de Venezuela. Vamos a esperar que Roberto se conecte y arrancamos la entrevista. Estamos esperando que acepte la invitación. Roberto, a ver si te llegó la invitación. Ahí se está conectando. Por fin. Buenas noches, presidente. Epa, mi querido Lucas, ¿cómo estás? Bien, 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 muy bien. Bueno, ahí entonces estamos en una nueva entrega del ciclo Dialogando con los partidos OTCA. La verdad que esperaba poder tener esta charla, esta conversación contigo. O sea, yo sé que Venezuela está atravesando un momento muy difícil y creo que es cuando nosotros tenemos que estar acompañando. Y más desde OTCA, que lo hemos hecho siempre, sobre todo a través de nuestro presidente, el presidente Juan Carlos Latorre, que siempre ha estado atrás de la situación de Venezuela. Es casi, lo decía en algún momento en una conversación que tuvimos con el presidente Juan Guaidó, prácticamente es un embajador más de Venezuela. Roberto es el presidente del COPEI, es el presidente del COPEI legítimo. Y desde ese lado podríamos arrancar entonces, Roberto, si te parece, explicando por qué nosotros usamos o decimos que es el COPEI legítimo OTCA. Bueno, muchas gracias, Lucas. Encantado de saludarte. Primero agradecerte a ti, por supuesto a la OTCA. Particularmente creo que el testimonio que tú estás dando, este apostolado que estás dando por todos los recovecos del continente a través de modernizar, de actualizar la presencia de la democracia cristiana en América, creo que es un trabajo de vanguardia que merece el reconocimiento de todos los demócratas cristianos de este tiempo, ¿no? Creo que estás haciendo un ayornamiento bien oportuno de la democracia cristiana para comunicarse con las juventudes, para comunicarse a través de los medios que nos ofrece la modernidad, por decirlo, y algo con lo que tengo la impresión de que la democracia cristiana está en deuda. Es uno de los puntos en donde tenemos que hacer un gran esfuerzo para ponernos a la vanguardia, así como tenemos activos, activos muy poderosos en otras áreas desde el punto de vista del pensamiento, de los valores, de lo ideológico, de la historia, de los logros hechos para la democratización del continente y del mundo. Creo que hoy día en los debe está justamente el modernizar nuestra infraestructura de comunicación, ¿no? Y creo que tú, algún lugar en la historia de los libros de la democracia cristiana en el futuro vas a tener, ten la seguridad. Mira, Bueno, muchas este, gracias por... No, primero quiero nada, agradecer, la verdad que yo como digo siempre, soy demócrata cristiano, soy del Partido Demócrata Cristiano en Argentina, pero si estuviera en Venezuela sería copellano, si estuviera en claro. Colombia sería del Partido Conservador, si estuviera en México sería panista. Así que yo lo hago por vocación y servicio a mi partido, así que gracias Roberto por tus palabras. Claro que sí, porque somos una gran familia y eso es lo bonito de nuestra comunidad que es política, pero que también es afectiva. No, no, a veces sabes que personas que no conoces con su identidad, que nunca te has comunicado con ellos, eh, sabes que es parte de tu familia, como los primos aquellos de los que te hablan que no los conoces personalmente. Bueno, sabes que donde hay un panista, hay una familia, donde hay un conservador en Colombia, hay una familia, donde hay un PDC en Chile o en Argentina, hay familia. Y eso es algo muy bonito, la verdad. Yo creo que uno de los grandes activos nuestros es que somos yo creo que la internacional más homogénea, más importante, con más presencia en el mundo, y eso es uno de nuestras grandes, también de nuestros grandes plus, de nuestros grandes activos, ¿no? Mira, Exacto. me preguntabas el por qué tenemos que ponerle el adjetivo, ¿no? De legítimo a COPEI.
un partido que tiene ya 74 años de historia, ¿no? El segundo partido más longevo en la historia de Venezuela, cofundador de la democracia. Y hoy día, pues bueno, estamos enfrentando uno de los regímenes más violentos, más represivos, una de las dictaduras más brutales que ha vivido Venezuela en su historia, la más brutal, sin duda. Pero creo que está al nivel de las dictaduras más brutales del mundo. Y parte justamente, ahorita que estamos a unos días de presentar, de ver todos el informe de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, creo que eso retrata claramente cómo Venezuela es el caso más crítico y alarmante del continente y uno de los casos más gravosos del mundo, ¿no? Y parte de la mecánica de violencia institucional que utiliza y de la represión a los derechos humanos y políticos de la dictadura es justamente el copamiento de partidos políticos, ¿no? El régimen empezó con COPEI, hizo la primera prueba de laboratorio, nosotros lo advertimos en su momento. Hoy en día prácticamente todos los partidos políticos están copados con juntas ad hoc. ¿Qué significa esto? Que a través del Poder Judicial del régimen, que funciona como un bufete de sicarios, Nicolás Maduro ha promovido sentencias y su régimen para neutralizar al liderazgo natural de esos partidos, buscar cómplices internos, también hay que decirlo, con esos cómplices se asocia, anulan, suspenden a las autoridades electas, estatutarias, legítimas de cada partido, y nombra digamos, a sicarios, ¿no? A comisionados, ¿no? A comisarios políticos del régimen al frente de la conducción del partido. Esto lo hizo primero con COPEI, después lo hizo con el otro gran partido histórico de Venezuela, que es Acción Democrática, y lo hizo con dos partidos muy importantes del país, como es primero Justicia y como es Voluntad Popular, que es el partido del presidente Juan Guaidó. Pero además de eso, ha eliminado la membresía electoral de prácticamente los demás partidos políticos. ¿Qué persigue con esto? El régimen persigue construir farsas electorales para garantizarse un resultado a favor, y él va escogiendo quiénes son sus adversarios. Entonces, él va buscando socios que le avalen a él la parada, la operación, para él mantenerse en el poder, organiza unos eventos en donde no se cumplen ni los más mínimos, ni las menores garantías, ni los mínimos electorales, y obviamente necesita cómplices para eso. Entonces los cómplices son las personas que pone al frente de COPEI, como es el caso nuestro, al frente de Acción Democrática, al frente de Voluntad Popular y de Primero Justicia. Siendo el caso de que COPEI fue el primer partido que sufrió los embates de esta operación, nosotros nos hemos visto en la obligación de dejar claro que COPEI sigue en la causa democrática, que COPEI sigue en la causa de la libertad, y hemos tenido que diferenciar del COPEI prostituido a la orden del régimen y del COPEI legítimo que encarnan sus autoridades electas, reconocidas por la oposición, por el Parlamento, por la Organización Demócrata Cristiana de América, por la Internacional Demócrata de Centro. Y entonces, en ese tenor, es que creo que nos ha tocado cruzar un desierto bien difícil, pero de alguna manera creo que ha sido una prédica muy valiosa, porque hoy en día siento que hay un partido que el país sabe valorar y respetar, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de la militancia y de la dirigencia de COPEI. Creo que el testimonio que han dado es hermosísimo, de compromiso con el país, de compromiso con sus ideales, y creo que justamente la democracia cristiana es precisamente eso, ¿no? Un ejercicio de la política desde los valores, desde los principios, y COPEI lo está poniendo en práctica con perdóname la expresión, con esta carajada que nos han hecho y que se le está haciendo al pueblo venezolano. Bueno, nosotros siempre dijimos, o por lo menos yo siempre lo pensé así, que
cuando teníamos que poner los ojos en Cuba, porque eso podía convertirse en un peligro para la región, fueron más de 60 años de dictadura, de Cuba pasó a Venezuela. Chávez, obviamente con los petrodólares, se regó el socialismo del siglo XXI por América, y así es que hoy tenemos a Ortega en Nicaragua, tuvimos a Evo en Bolivia, tuvimos también gobiernos populistas en Ecuador, con Correa. Bueno, lo mismo pasó con Copey. O sea, Copey en su momento se intervino a través del Tribunal Supremo de Justicia adicto al régimen, se hizo un llamado, se pidió atención, se pidió auxilio en ese sentido, a los efectos de encender la alarma. Pasó el tiempo y hoy tenemos lo mismo con los otros partidos de Venezuela, los partidos más grandes o más importantes de Venezuela. Entonces, a veces las alarmas se ve que no hemos sabido de alguna manera activarlas a tiempo o de mejor manera para que no pase esto. Ahora bien, yo he comentado en otras oportunidades, tú, Roberto, estás alojado en la residencia del embajador de Chile en Caracas, y esto es por la persecución que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro de tu persona. ¿Podríamos contar un poquito a qué se debe o cómo fue todo el suceso? Sí, la verdad es que a mí el lenguaje de víctima no me gusta. La persecución ha sido a una institución, ha sido a un conglomerado. En Copey, en sus 74 años de historia, ha habido diferencias, ha habido contradicciones, ha habido divisiones importantísimas. Nuestro líder fundamental, fundador, se fue del partido. Nunca se había visto que el ensañamiento hacia una organización política fuera tan despiadado. Y te puedo explicar, bienes inmuebles tanto del partido como personales han sido tomados por la dictadura. Mi empresa personal fue confiscada por el régimen. La intervención judicial, en 5 años hay 4 intervenciones judiciales, es decir, desde afuera se nombran juntas directivas, juntas ad hoc. Además de eso, la persecución en tribunal militar, en donde se involucra a gente inocente. Yo, gracias a Dios, estoy aquí, Lucas. Estoy bien resguardado, me han tratado bien, me han dado un apoyo enorme, pero hay personas que están presas por un chisme, por una intriga. Entonces, lo que te trato de decir es que hay gente sufriendo y que hay gente que en donde, en los casos cuando a nosotros se nos persigue, es fundamentalmente por algunas denuncias que pusimos sobre el tema económico, sobre el tema de testaferros de la dictadura. Nosotros propusimos la ley de recuperación de activos cuando yo fui diputado en el periodo pasado. No la pudimos hacer realidad porque no teníamos mayoría parlamentaria, pero estas vueltas de la vida, aquí me acompañó Freddy Guevara hasta la semana pasada, también en calidad de huésped, de protegido del Estado chileno, y él sí logró, siendo presidente de la Comisión de Contraloría, él sí logró hacer realidad la ley de activos. Bueno, ese proyecto de ley y aquellas denuncias que pusimos nosotros sobre los paraísos fiscales costó que Nicolás Maduro, en una cadena nacional, que Diosdado Cabello en su programa de televisión me sentenciara, y a partir de ahí comenzó todo, ¿no? Comenzó una persecución brutal en contra de, ya no solo contra mi persona, porque todavía, fíjate, te vuelvo y te repito, yo estoy bien resguardado. Es en contra de un colectivo que no se merecía eso, es en contra de personas que por solo tener una relación de amistad conmigo hoy en día están presas en el SEBIN o en Ramo Verde. Entonces es muy injusto todo esto. Pero así son las dictaduras, ¿no? Nunca podré comparar yo, por eso no me gusta el lenguaje de la víctima ni del mártir, porque mártir es Fernando Albano, mártir es el capitán Acosta Arévalo, mártir es Oscar Pérez, quienes sí entregaron su vida por la libertad de este país. Héroes son los que están presos hoy día, héroes son los que están en el exilio, porque
hay que ver lo duro que es el exilio, ¿no? El exilio político y el exilio por razones personales. De manera tal que lo que te puedo decir es que el caso nuestro es un caso más de la sistemática depredación de derechos humanos de una dictadura enferma, brutal, criminal, que en donde la humanidad, todo el continente, debe hacer causa común para desalojar a esta patología política que hoy sufre Venezuela. Es cierto, bueno, ahora tú mencionabas el caso de Freddy Guevara. Hace unos días el régimen intentó de alguna manera lavarse la cara con una especie de indulto. O sea, es loco que una dictadura indulte a gente que nunca debió haber estado presa, detenida o perseguida. Aún así no pasó lo mismo contigo. O sea, no te han sacado el pie de encima y por eso es que todavía tú sigues alojado en la residencia del embajador. Claro, yo creo que allí hay dos cosas, ¿no? Porque no, fíjate tú, primero, eh, el tema de que estoy en un tribunal militar pudo incidir, un civil metido en un tribunal militar, imagínate tú. Quizás también que hay vendetas personales detrás de todo esto, porque la verdad es que no se justifica que me tengan a mí en una situación limbática, si se quiere, en donde hay una cantidad de amenazas y de cosas tenebrosas que uno no termina de diagnosticar claramente. De manera tal pues, da para muchas hipótesis, para muchas conjeturas. Lo cierto del caso es que yo aspiro a poder salir de aquí, obviamente, y poder salir a dar la lucha con mi partido en las calles, en lo que sé hacer, en lo que me gusta hacer, que es caminar mi país, viajar mi país, comunicarme con la gente, organizar el partido y seguir poniendo a COPEI a la orden de Venezuela, que es en donde tiene que estar y donde ha estado y va a seguir estando. Roberto, esta misma desesperación del régimen hoy está, bueno, arrancó, digamos, con esta especie de indulto, con este, como decía recién, querer lavarse la cara. Ahora viene con las elecciones que quiere de alguna manera llevar adelante la dictadura. Es loco, sigo insistiendo, o sea, una dictadura que quiera llevar elecciones y que hable de democracia, y para eso se ha valido de los partidos o de las juntas ad hoc que ha ingresado en los partidos, entre ellos el COPEI. Por eso yo siempre trato de hacer esa diferenciación entre lo que significa el COPEI adicto o en acuerdo con la dictadura, y el COPEI perseguido, el COPEI legítimo, OTCA, que obviamente está en el Pacto de la Unidad apoyando al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, con todos los partidos de la oposición. Vienen elecciones, o va a pretender llevar elecciones este 6 de diciembre. Hoy entiendo que también se va, o por lo menos así lo veo yo, como que se va acortando el tiempo como para ya avanzar en otro tipo de actividades o de reclamos del presidente Guaidó. Hoy incluso tuvo su alocución ante la Asamblea de Naciones Unidas, donde ya incluso pide a la comunidad internacional esto de evaluar que se implemente la responsabilidad de proteger al pueblo de Venezuela, sobre todo o ante el informe de Naciones Unidas en torno a la violación de los derechos humanos en Venezuela. ¿Cómo está hoy ese camino? Luca, yo te pido que veas de punto a punto el discurso del presidente Guaidó. Yo me atrevería a decir que es el discurso más importante que ha dado desde que él asumió la conducción del gobierno interino para rescatar la democracia. Creo que ahí hay un mensaje de calado hondo a Naciones Unidas, a los países del mundo, para que la tibieza, para que la gradualidad, para que el mirar de reojo un caso que es de tal gravedad en cuanto a materia de derechos humanos, derechos políticos y paz global y paz del continente, además, amerita que sea abordado con la verticalidad que Juan asumió hoy en su mensaje a Naciones Unidas. Obviamente lo suscribo totalmente, en COPEI lo suscribimos totalmente y esperamos que ese papel de
de planteamientos, ese racimo de requerimientos muy serios de Guaidó a la comunidad internacional no caigan en saco roto. Los venezolanos hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos. Hemos dado una pelea épica por la libertad del país. El pueblo venezolano es un pueblo bravío, es un pueblo libertario, es un pueblo que merece el reconocimiento y el acompañamiento y la solidaridad activa de todo el mundo. El tema es que hay un régimen absolutamente criminal, despiadado, sin ningún tipo de decoro, que es capaz de sostenerse en el poder sobre los escombros. Y eso no se le puede permitir. Por eso que aquí se necesita realmente una coalición de venezolanos, pero también de ciudadanos del mundo que ayuden a la liberación de Venezuela. Pero de alguna manera, déjeme decirte, la liberación de Venezuela de este cáncer que sufre el país, de este cáncer político, es también la liberación del continente y la liberación del mundo. El mundo, cuando hay regímenes que violan abiertamente los estándares democráticos y los derechos humanos, el mundo allí no cabe la autodeterminación de los pueblos y utilizar la soberanía como fachada. No, ahí cabe los derechos de las gentes, los derechos del ser humano. Eso es lo que debe pregar. Y los códigos y las reglas de juego de un país que está comprometido con el orden democrático, que ha suscrito acuerdos tanto en Naciones Unidas como en la OEA para vivir en democracia y que esos derechos se nos van a arrebatar. Yo creo, por todo el seguimiento que yo hago del caso venezolano, por ser militante de la democracia cristiana, por amistades en Venezuela, por amistades que he conocido o que he cultivado de venezolanos que han tenido que escapar de alguna manera de Venezuela, que viven aquí en Argentina, yo creo que había mucha expectativa de que el presidente llevara adelante no sé si llamarlo un pedido de ayuda, pero esta invocación a la comunidad internacional, teniendo en cuenta cuál es la situación en Venezuela, en el sentido de que las armas hoy están en manos de la dictadura. O sea, ya el pueblo, por más que manifieste en la calle y demás, cada vez que lo hace incluso es reprimido, sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo no hablemos de ética ni de moral ni nada por el estilo. Yo entiendo que el presidente Guaidó ya tiene que hacer este pedido por esto que hablábamos antes. O sea, ya hoy hay un documento internacional de la ONU que dice, señores, en Venezuela hay violación de derechos humanos. Ahí el partido COPEI, junto con la OTCA, han pedido incluso la elevación o la actuación de la Corte Penal Internacional. Está todo el camino dado como para que este año se pueda avanzar quizás más en lo que tiene que ver con la salida del régimen. Yo estoy mira, a mí no me gusta ponerle fecha ni hora en el calendario a una a la ruptura de las cadenas en Venezuela. Lo que sí te puedo garantizar es que el compromiso de resistencia, el compromiso de hacerle frente al oprobio de la dictadura se mantiene incólume, firme del pueblo venezolano, no solamente de sus actores políticos. Es una resistencia, como bien tú lo dices, el problema, Lucas, no es que tengan las armas, el problema es de lo que son capaces de hacer con esas armas. El problema es el problema es que hoy en día Venezuela es un estado forajido y un estado fallido, un estado que no es capaz de garantizarle al ser humano las necesidades fundamentales, pero además de eso es un estado que es un peligro para sus habitantes, pero también para los habitantes del continente. Entonces, lo que yo sí tengo la convicción de que la dictadura va a caer. Esto es un contrasentido histórico lo que está atravesando Venezuela. Esto no tiene nada que ver con los valores, con nuestra historia, con nuestro gentilicio, de manera tal que yo estoy convencido de que ellos mismos van a derruirse, se va a destruir
todo lo que ha sido este vergonzoso capítulo de la historia venezolana. Pero así como te digo eso, no le pongo fechas, lo que sí te puedo decir es que le ponemos corazón, que le ponemos cerebro, que le ponemos ganas y que le ponemos un compromiso irreductible, inextinguible. Nosotros lucharemos cada día y si vienen otros atrás de nosotros, otras generaciones, otros dirigentes, nosotros, Venezuela no va a parar nunca y no va a cesar nunca hasta no ser libre e iniciar en el marco de la libertad y la democracia su recuperación. Es cierto, yo no espero, digamos, una fecha y una hora. Es cierto, lamentablemente eso no lo tenemos y no lo vamos a tener hasta que eso ocurra. Pero sí, a mí llegaba un momento que ya me preocupaba esta situación donde todos los que se han ido de Venezuela en su mayoría jóvenes, los que de alguna manera con su trabajo en el resto de Latinoamérica y el mundo colaboran con su familia en Venezuela, porque la situación en Venezuela desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la protección social, desde el punto de vista de la seguridad y demás, es calamitoso realmente. Entonces, yo siempre me preocupaba esto de si ese exilio que todavía al día de hoy continúa en Venezuela en algún punto, no iba a dejar de alguna manera sin la capacidad de resistencia en la calle. Lamentablemente es la calle la que hace que el mundo empiece a mirar desde otro punto a Venezuela en ese sentido. Por lo menos esto es una visión personal, o sea, ver las manifestaciones de jóvenes, de grandes, de personas mayores, enfrentando incluso a esta gente que, como vos bien decías, el problema no es que tienen las armas, sino que el problema es lo que son capaces de hacer, o sea, todo. ¿Qué pasaba si ese exilio continúa? O sea, ¿quién iba a quedar en Venezuela para seguir apoyando y enfrentando a las fuerzas del régimen, verdad? O sea, eso es una preocupación. Y la otra, que yo siempre me generaba esa duda, ¿cómo esperar, y esto es más para la comunidad internacional por ahí, cómo esperar que los militares que hoy están gobernando o cogobernando, digamos, en el régimen de Maduro, cuántos de esos militares que hoy están en esas cúpulas podrían darse la vuelta y apoyar al pueblo de Venezuela cuando ellos están tan comprometidos penalmente, por decirlo de alguna forma, con el mismo régimen? Mira, buen punto, ¿no? Yo creo que los, los militares queda por cuenta de ellos, ¿no? Mientras más tarde, te lo digo con claridad, peor para ellos, porque mientras más tarde, más sufrimiento humano hay en Venezuela. Y ellos tienen una responsabilidad enorme como, primero, de proteger al país y de proteger a su institución. Yo no creo que todos los militares estén contaminados, ¿no? Sean parte de la red de la dictadura, pero sí entiendo que estamos en una Fuerza Armada absolutamente vulnerada por agentes externos también. La presencia cubana es una realidad. Esto es una dictadura muy hipócrita, ¿no? Que habla de soberanía para blindar la represión al pueblo, ¿no? Pero que es la primera que vulnera la soberanía de este país. Aquí hay agentes de inteligencia de otros países, agentes militares de otros países, agentes del terrorismo internacional metidos en este país, de manera tal que el cinismo de este régimen, pues yo estoy convencido de que a nosotros nos corresponde seguir presionando. Obviamente la pandemia, mira, la situación en Venezuela es un cóctel explosivo. Gasolina, inflación, desmaterialización del ingreso, represión, violación de derechos humanos. O sea, aquí no hay un venezolano, Lucas, que no se sienta agredido por la dictadura. El que no es cómplice y es una minoría. Pero aquí no hay un solo venezolano que no se sienta agredido, atacado y amenazado por la dictadura. No son solo los dirigentes políticos, no son solo los dirigentes sociales, es todos los venezolanos de este país se sienten amenazados por la dictadura.
De manera tal que obviamente yo creo que la Fuerza Armada tiene un rol importantísimo para restituir el orden, y así como se han puesto los pantalones tantos venezolanos, bueno, les tocará a ellos ponerse los pantalones algún día, porque lamentablemente, y me perdonan los militares honestos, que lo son y la mayoría, lamentablemente hoy los venezolanos los vemos como el gran socio violentador de derechos humanos de Nicolás Maduro. Claro, eso es yo muchas veces me he preguntado, sobre todo cuando yo veía las marchas y veía la represión de los cuerpos armados del régimen, yo me preguntaba si esos guardias nacionales no tenían hermanos, no tenían madre, no tenían padre, no tenían tíos, familiares, amigos, vecinos. O sea, ¿cómo puede llegar a ese nivel de agresión con el propio pueblo, sabiendo que están apoyando un régimen que ataca a su familia, a sus amigos, que los va a atacar a ellos tarde o temprano? O sea, ¿cómo el ser humano es capaz de no salir de esa situación y aún así seguir apoyando? Porque en definitiva, hoy el gobierno de Maduro, o el régimen de Maduro, mejor dicho, se mantiene pura y exclusivamente por las Fuerzas Armadas. Hoy no hay ni siquiera, yo creo que no debe haber nadie en la población, más allá de los famosos enchufados, no creo que haya gente realmente que esté apoyando lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que hasta los propios del PSV sufren la situación económica, sanitaria, etcétera. No, sin duda, Luca. Recuerda que hay un pueblo que está reprimido, y un pueblo que sabe que el que lo reprime es capaz de cualquier cosa. Esto no es una dictadura militar, ¿no? Dictadura militar es la que hubo en Chile, la que hubo en Argentina, en Uruguay. Eso era la que hubo aquí hace unos años. Esto es una dictadura criminal, que es distinto. Estos son códigos de mafias, códigos del crimen, códigos de Lampa, que se entienden que solo en base a someter a los demás y en base a mantener sus negociados absolutamente en contradicción con códigos elementales a nivel mundial, el Estado vinculado al narcotráfico, el Estado vinculado al abigeato, el Estado vinculado a la depredación de tierra, a la depredación de la selva, a la minería ilegal. O sea, el Estado venezolano, es decir, Nicolás Maduro está metido en los peores, ha metido al Estado venezolano en los negocios más repugnantes, más condenables que existen hoy en día en toda la humanidad. Todos aquí metidos en un solo país. Todos los crímenes metidos en un solo país. Los delitos metidos en un solo país y encabezados por el régimen que oprime a Venezuela. Por eso es que esta es una lucha que ciertamente no podemos resolver los venezolanos solos. Y por eso es tan importante el mensaje que dio el presidente Guaidó hoy en Naciones Unidas. Yo creo que puso en la órbita correcta el drama venezolano, y con mucha seriedad. Nosotros no estamos pidiendo que nos vengan a hacer el trabajo, no. Nosotros estamos exigiéndole a la comunidad internacional que para proteger al mundo, no solamente a Venezuela, hay que salir de Nicolás Maduro. Bueno, de hecho, cuando vos mencionás esto de proteger al mundo, automáticamente lo que decía antes se me viene a la cabeza Ortega en Nicaragua, se me viene a la cabeza el avance de los gobiernos populistas en América. Bueno, ahora estamos en una situación conflictiva en Bolivia, donde tenemos por un lado, se vienen elecciones, tenemos a Evo Morales asilado, por decirlo de alguna forma, en Argentina, atacando al gobierno de Bolivia, de la presidenta Yáñez. Tenemos bueno, Ortega ni hablar, o sea, la situación de Nicaragua es infinitamente crítica, por lo menos yo lo sé o lo sigo a través de nuestros partidos hermanos, Voluntad Humanista Social Cristiano y la Unión Demócrata Cristiana. O sea, incluso se jactaba, yo recuerdo Maduro, esto de las brisas y los vientos que salían desde Venezuela con miras a llegar a todo el continente, el Foro de Sao Paulo. O sea, hay una situación que ya no
no queda solamente en Venezuela. Así como Cuba salió al mundo y encontró en Venezuela a un dictador que le era totalmente servil, Venezuela también está haciendo lo mismo con el mundo, digamos, en esto de la supuesta revolución y demás, ¿verdad? Sí, totalmente. El tema es que yo creo que aquí ya el caso venezolano degeneró tanto que ya ni siquiera es un asunto de populismo ni ideológico. Y vuelvo y te insisto, es un asunto de AMPA, de crimen organizado. Y lamentablemente el Estado, las instituciones del Estado fueron copadas por el crimen. Y es ahorita, ya no les basta lo que hicieron con el Poder Judicial, lo que hicieron con el Poder Ejecutivo, lo que hicieron con el Parlamento en enero del año pasado, el asalto al Parlamento, ahora lo hacen con los partidos, lo que han hecho con los partidos políticos, de manera tal, este es un país en donde hay zonas extensísimas del territorio nacional que están bajo control de grupos irregulares. Es decir, la situación de Venezuela está muy lejos de parecerse a la nicaragüense, incluso a la cubana. Aquí hay AMPA en el ejercicio del poder político y como buenos ampones, obviamente no respetan, no cuidan las menores formas, ni siquiera para aparentar algo de institucionalidad. Exacto, bueno, es real, uno piensa en dictadura y en realidad es cierto, o sea, es una asociación ilícita a cargo del gobierno o del Estado venezolano que lo utiliza para seguir delinquiendo y protegerse de la persecución de la justicia, porque en definitiva eso es en principio lo que le va a tocar, esperamos todos, creo que todos los venezolanos y el mundo democrático está esperando, o sea, ver a Maduro rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional. Claro que sí. Yo estoy convencido de que más temprano que tarde él y otros van a tener que rendir cuentas. El informe de Naciones Unidas es revelador. Para nosotros los venezolanos no es ninguna sorpresa, quizás para otros países sí, pero yo creo que allí está el nivel de la demanda y de las decisiones para, obviamente, poder sancionar a quienes han violado inclementemente los derechos humanos del pueblo venezolano y hoy tienen a Venezuela en una situación desesperada, injustamente desesperada, una situación que nuestro pueblo no se merece y que el esfuerzo que tenemos que hacer para conquistar esa libertad y después reconstruir el país va a ser, va a ser ciertamente ingente, enorme, fuerte, pero va a valer la pena. Sí, yo creo que sí, y yo espero que la comunidad internacional que aún se mantiene tibia ante el régimen de Maduro, empiece a entender qué es lo que está pasando realmente en Venezuela y abrir los ojos, ¿verdad? O sea, yo el otro día no podía creer cuando veía el comunicado del partido COPEI en Chile, del capítulo COPEI en Chile, junto con los otros partidos de la oposición, pidiéndole o llamándole la atención al Partido Comunista de Chile para que entienda que realmente en Venezuela hay violación de derechos humanos, o sea, no es una cuestión ideológica, no es una cuestión de socialismo sí, socialismo no comunismo, democracia no democracia, o sea, estamos hablando de violación a los derechos humanos, estamos hablando de un pueblo que sufre el yugo de una narcodictadura, como se lo ha mencionado muchas veces, o sea, estamos hablando de gente que no tiene para comer, gente que ha perdido el trabajo, que ha perdido sus propiedades, gente que no tiene salud, gente que hoy ni siquiera es seguro estar en la calle, porque hoy no sabes si te va a perseguir o un motorizado para robarte lo poco que tenés, o te va a castigar el régimen, porque también incluso ellos son, no solamente atacan en cuanto a lo que tiene que ver con la represión de las movilizaciones, sino que además también son o por lo menos así se los ha visto muchas veces, también se aprovechan de esa situación para hasta robarle al pueblo. O sea, hoy casi que elegís si te roba un motorizado o te roba un guardia nacional. Sí, hoy casualmente, Enrique Naime, el vicepresidente del partido, eh, eh, estaba, fue atracado
eh, eh, y claramente por funcionarios policiales, ¿no? Y lo que está pasando con el FAES es un grupo de exterminio financiado y patrocinado por el régimen. Entonces, mira, este cuadro que tenemos en Venezuela eh, es realmente excepcional, dolorosamente excepcional. Es muy difícil encontrar parangón con regímenes totalitarios o dictatoriales del mundo, ¿no? Este es un caso que seguramente será motivo de estudio en el futuro. Hoy en día es motivo de preocupación, de angustia y de rebeldía. Y obviamente de la comunidad internacional de compromiso. Pero el caso venezolano rompe cualquier estudio sociológico y cualquier estudio politológico. Es un caso que yo no tengo la menor duda que está vinculado a códigos gangsteriles, a códigos de mafias criminales y la estrategia para liberar a una sociedad y a un Estado de ese modelo eh, no puede ser de ninguna manera creer que las estrategias de lucha que se libraron contra regímenes tiránicos en otros momentos y en otros países necesariamente den el mismo resultado en Venezuela. En Venezuela nosotros esperamos que la reserva moral que puede haber en la Fuerza Armada, que no tengo duda, y la gran reserva moral mayoritaria que ha demostrado la sociedad venezolana al no doblegarse, al no validar, al no dar como una realidad ya consumada el modelo de Nicolás Maduro, el régimen que oprime al país, creo que eso sin lugar a dudas en concomitancia con la acción internacional va a ayudar a la liberación de nuestro país. Pero definitivamente, Lucas, en Venezuela estamos en presencia de gente de unos niveles de inescrupulosidad realmente espantosos, ¿no? Y por eso es que hay que ser muy duros, muy firmes con quien se presta para hacerle comparsa al régimen, con quien se presta para lavarle la cara. Yo no creo en la ingenuidad de nadie. Yo creo que aquí todo individualidad o todo factor que se preste para socavar la democracia venezolana, para validar la violación a derechos humanos, es tan condenable como el mismo régimen. En algunos casos, cuidado y no peor, porque cuando tú te encuentras con gente que te acompañó en la lucha y que incluso tuvieron roles tan importantes y tan estelares y los terminas viendo puestos de rodillas ante la hincados de rodillas ante las mandíbulas del tirano, tú dices, caramba, obviamente que a veces sientes que eso es tan condenable como el mismo régimen, ¿no? De manera tal que en esta hora menguada lo que toca es firmeza en los principios, firmeza en los valores. Esa es la mejor estrategia. No ceder nunca, con terquedad histórica, con perseverancia épica, no ceder nunca y saber que si desmayamos nosotros, que si se nos va la vida en esto, pues hay otras generaciones que están allí para mantener la bandera en alto. Y yo creo que esa es la principal razón por la que yo estoy convencido que la dictadura va a caer, Lucas. Que la dictadura va a reventarse sus cimientos, sus pivotes se van a romper y que los afluentes de libertad van a abrirse en Venezuela. Créeme, Roberto, que yo lo quiero tanto como un venezolano más. Soy argentino, pero soy venezolano. Y en mi caso soy maracucho por adopción. Pero bueno, más allá de eso... Tú sabes que aquí en Venezuela, aquí hay en Venezuela un chiste muy bueno con los argentinos y los maracuchos, ¿no? no. Ah, bueno, ya te lo cuento fuera cámara. Ah, ok, ok. No, yo tengo muchos amigos de Maracaibo y la realidad es que, bueno, yo me considero un ciudadano de la República Independiente del Zulia, o sea, eso yo no, eso soy uno más. Escogiste bien Yo, porque es un pueblo maravilloso. sí, es más, yo tuve la oportunidad de conocerlo a Juan Pablo Guanipa en Claro. Uruguay en momento de la asunción del presidente de la calle y realmente no, es más, no,
o sea, se considera un copellano de corazón, formado en Copey también, así que la verdad que uno cuando ve cómo de alguna manera se ha intentado destruir al Copey, porque la verdad que si uno analiza los grandes dirigentes de Venezuela, muchos fueron formados en el COPEI, muchos fueron formados en el social cristianismo, partiendo incluso, como decías vos más temprano, incluso Rafael Caldera, que fue fundador del COPEI, que fue 2 veces presidente, se va del COPEI por equivocado o no, eso yo no voy a entrar a juzgar ese tema porque no creo tener tantas cucardas, como decimos acá, como para juzgar a los copellanos, pero lo he visto incluso, hoy me enteraba, me lo podrás confirmar vos, que incluso Capriles sale del COPEI también. De hecho, si no me equivoco, Primero Justicia es formado por gente que se va que se va del COPEI también. Entonces, la verdad que es lamentable y bueno, hace 5 años que vienen dándole a Copey desde que fue usurpado por el régimen. Incluso es muy gracioso dentro de lo que cabe, ¿verdad? Porque a mí, como responsable del noticiero DC, me han contactado distintas directivas ad hoc del partido Copey. O Han habido sea, 4 ya. por eso, o sea, siempre el anterior me dice que el anterior ya no es. O sea, por eso a veces yo en las reuniones que he participado con los amigos de COPEI Internacional, yo lo que planteo siempre es esto, o sea, hay que trabajar mucho en dejar claro que el COPEI que se va o se pretende presentar a las elecciones el 6 de diciembre, ese no es el COPEI, ese es Claro. una tarjeta que han usurpado algunas personas a fin de hacerse no sé qué negocio con el régimen. Sí, Incluso sí. lo veíamos con la asamblea, o sea, la asamblea, como la perdió Maduro, crearon la constituyente. Como la constituyente hoy está muriendo en Venezuela porque la verdad que nunca lograron el cometido, gracias a Dios, quisieron también romper la asamblea legítima de Venezuela y incluso ahí cayeron algunos compañeros. Claro, es la misma operación, es el mismo modus operandi, Lucas. Y lo que te demuestra es el nivel de degradación que hay de espiritual en el país, ¿no? Y sobre todo en quien gobierna, en quien tiene eso no se le puede llamar gobernar, pero en quien tiene, digamos, el poder fáctico, ¿no? De varias precisiones te hago. Primero, la confiscación, el asalto de Copey, es una operación diseñada para socavar la democracia. No era una operación puntual para pasarle factura a Roberto Enríquez y poner a alguien amigo. No, tenía más alcance. Copey fue el principal partido que se utilizó, nuestro símbolo, mejor dicho, para la farsa del 2018 con el señor Henry Falcón. Fue para enmascarar todo eso. Como no les basta, ahora para las parlamentarias hacen lo mismo con los demás partidos, con Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, pero hay otros casos que eliminan partidos políticos, ¿no? Como la Causa R, Proyecto Venezuela, en fin, Movimiento Progresista, muchos otros partidos, más de 20 fueron eliminados. Entonces este modus operandi, como lo que los mueve, tú bien lo dices, son negocios, lo que se recibe a cambio de tú venderte políticamente es dinero. Eso es lo que pasa con esas juntas ad hoc y con quienes asaltaron el Parlamento venezolano. Estos personajes, simple y llanamente, cuando tienen problemas y diferencias que son de dinero, viene el régimen y los cambia. Y es lo que tú has visto, que hay ya 4 directivas de COPEI, ya tú ves, en Primero Justicia ya hay 2 decisiones, contra nosotros han habido 4 decisiones y darnos el derecho a la defensa, pero sin perder el contexto. Detrás de todo esto lo que hay es la depravación de la institucionalidad democrática de un país. Se depravó absolutamente todo. Ha llegado a unos niveles tan deleznables en donde este gobierno no tiene el menor recato de nada. Este es un régimen que para tratar de neutralizar a Guaidó toma por asalto el Parlamento. No le sirvió de nada. Para tratar de neutralizar a los jefes políticos de los partidos, los toma por asalto, les mete órdenes de captura. A los diputados lo mismo.
el caso, me hablabas de Juan Pablo Guañipa, un tipo, hace rato antes de entrar aquí contigo, estaba conversando con él, son años de amistad, fue dirigente de COPEI, incluso fuimos del mismo movimiento interno del partido, pues bueno, casi que adolescentes, y es un tipo que ha dado un testimonio de coraje extraordinario. Él es el gobernador electo del Zulia y yo creo que él es un apóstol de la libertad que anda por allí peregrinando a lo largo y ancho de Venezuela. Enrique Capriles nunca fue dirigente de COPEI, pero fue candidato de COPEI como independiente a la Asamblea Nacional. Pero ciertamente COPEI ha sido parturienta de grandes valores para este país. De esta casa han salido grandes referentes para este país. A mí me tiene, y por supuesto que a nosotros nos llena de orgullo. Hoy en día hemos logrado, gracias a la OTCA, el Consejo Superior de la Democracia Cristiana, que es una instancia que después de tantos años logra que se encuentren en un solo cuerpo esas reservas morales, esas reservas políticas, esas reservas éticas que tiene el país en la democracia cristiana y que sin funcionar como partido político sirven de luz, de fuente de orientación, de guía, y creo que está jugando un rol extraordinario de darle asiento, de darle aplomo, de darle tesitura a lo que debe ser la conducción de la crisis nacional. Y muchas de las cosas que ha planteado el Consejo Superior de la Democracia Cristiana, hoy en día las ha asumido la Asamblea Nacional, las ha asumido Guaidó como propias, ahí está el nuevo acuerdo unitario, la consulta nacional, el compromiso de que no se debe ceder ni un centímetro hasta no lograr que Venezuela inicie su proceso de democratización. Y eso es una obra, por cierto, tengo que decirlo, de la Organización Demócrata Cristiana, de ustedes, de Juan Carlos Latorre, que hoy en día el país cuente con lo que fue aquellos grandes valores de la democracia cristiana venezolana, como Pepe Rodríguez Iturbe, Abdón Vivas Terán, Humberto Calderón Berti, Gustavo Tarre, Asdrúbal Aguiar, Andrés Caldera, gente maravillosa que está hoy prestando su concurso en el Consejo Superior de la Democracia Cristiana OTCA y que te demuestra el gran potencial que tiene este diario, esta causa, la gran fortaleza. Es verdad que nos han dado muy duro, es verdad que el ensañamiento contra nosotros ha sido desproporcionado, pero mira, también es verdad que hemos sido bien duros de romper, ¿no? Y que aquí seguimos y aquí estamos y aquí seguiremos estando aguantando hasta lograr la libertad y después ayudar a Venezuela en el proceso de reconstrucción, en el rol que nos toque, por supuesto. Perfecto, bueno, así como Venezuela fue refugio en épocas difíciles de América Latina, hoy nos toca a América Latina acompañar a Venezuela, y para los demócratas cristianos a nivel latinoamericano fundamentalmente, el COPEI siempre fue una base y un partido de principios que de alguna manera fueron regados a todo el continente en lo que tiene que ver con la doctrina del humanismo cristiano y el social cristianismo, en su momento a través del IFEDEC, con personalidades de la talla de Herrera Campins. O sea, realmente esperamos y confiamos en que va a llegar más pronto que tarde la libertad para Venezuela, obviamente la libertad para ti también, obviamente recuperaremos al partido COPEI de quienes intentan y seguirán intentando quizás el día de mañana usurparlo, pero el partido COPEI es uno solo, el Partido Demócrata Cristiano COPEI es uno solo, es el que tú presides, Roberto, y yo, como ya estamos terminando, yo quiero agradecerte. Me hacía mucha ilusión poder tener esta entrevista o este conversatorio. Sabes que te quiero como un amigo, te siento como sos el presidente de mi partido, porque yo soy copellano. En Venezuela soy copellano, como decía al principio, si bien en Argentina soy demócrata cristiano. Te debo el carnet. Perfecto, yo ya hablaré con Rafael para que me lo consiga. De hecho, estoy en todos los grupos del COPEI Argentina, COPEI Internacional, y ahí me van a encontrar siempre trabajando con ustedes. Cierto, gracias, gracias a ti, Luca. Por cierto, eso es otra cosa de la que estoy bien orgulloso del COPEI.
institucionalizado en cada país del continente. Hay una directiva de COPEI que demanda por los derechos de la diáspora venezolana y eso me tiene muy orgulloso. Hemos hecho una travesura porque la verdad que a mí me tienen prohibido este tipo de cosas, pero bueno, lo hicimos medio clandestino, de manera tal que está muy bien y de verdad que lo he disfrutado mucho. Mi querido Lucas, te agradezco mucho de nuevo tu solidaridad con Venezuela, tu solidaridad con el COPEI y sobre todo ese apostolado que estás haciendo. Y de verdad que muy agradecido contigo, muy agradecido con los compañeros de OTCA. Creo que la OTCA ha sido la internacional más comprometida con la causa de la libertad de Venezuela, no tengo la menor duda. Y por supuesto que eso me llena de sosiego, de paz, de tranquilidad en que saber que mi familia, que la familia de COPEI, que la familia demócrata cristiana de América y del mundo tiene a Venezuela como una prioridad y no está dispuesta a apagar su voz hasta ver a Venezuela libre. De verdad que lo agradezco muchísimo. Bueno, yo me vuelvo y voy a seguir agradecido contigo por esta oportunidad, por tu amistad. Y nos estamos despidiendo entonces, gracias a quienes nos acompañaron. Este video igualmente va a quedar colgado acá en el Instagram Live y va a ser publicado en el noticiero de Ceci. No hay problema, Roberto, por las dudas. No, no, me No van a regañarán hacer por un día, tranquilo. Ok, porque la verdad que el objetivo del noticiero es que los demócratas cristianos que estamos en los distintos países del continente estemos atentos y sepamos qué pasa con nuestros hermanos, por más que tengan otro nombre, somos todos de la misma familia, y hay que estar acompañando a Venezuela y a nuestro partido hermano, el COPEI, en particular. Y Bueno, muchas gracias. haznos llegar el video de esto para ponerlo a rodar para que la militancia y dirigencia del partido lo pueda ver. ¿Oíste? Me encantaría. Perfecto, sí, obviamente que sí. Muchas gracias, Roberto. Nos Dios te despedimos bendiga. entonces. Dios te Igualmente, bendiga mucho. bendiciones. Gracias, un gran abrazo.